poder llevar a buen término la ejecución que acabáis de ver, es conveniente tener en cuenta una serie de factores que vamos a comentar ahora. El primero de ellos es, como hemos comentado en más de una ocasión, que para poder estudiar de un modo serio necesitamos que el atacante actúe de un modo serio. Esto quiere decir que el atacante, bajo ningún concepto, debe actuar como un mono de feria amaestrado, tipo ¡atácame con un chulanchuki! Entonces, yo vengo por aquí tranquilamente, él no se mueve, porque le han dicho que tiene que atacar aquí, y yo me monto una fantasía y hago lo que sea. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces partimos de la base de que él va a por mí, evidentemente con control, y si cuando él viene yo me desplazo, pues él va a modificar su trayectoria. Y lo que tenemos que conseguir, evidentemente es una metáfora lo que voy a decir ahora, es hacernos invisibles. Hombre, claro que nos va a ver, pero según cómo nos movamos, va a ser obvio lo que vamos a hacer y según cómo no. Y en concreto tenemos que partir, en este caso, de las características de lo que podríamos denominar como efecto túnel. A esta distancia, cuando nos miramos los dos, aunque estemos mirando aquí, que es donde tenemos que mirar, yo le estoy viendo los pies. Si yo me voy acercando, a medida que me voy acercando, yo cada vez voy a ver menos sus pies. Y cuando a mí se me ocurra ponerme a mirarle los pies, pues él lo va a aprovechar para reaccionar. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a ejecutar este movimiento? Empezamos con un handming normal y corriente, estamos en el handming, y cuando él esté a punto de llegar, y no antes, este pie se va a mover ligeramente hacia allá. Y vamos a procurar hacerlo sin mover absolutamente nada de donde estaba, de cintura para arriba, para que él no pueda ver el movimiento. Esto respecto al desplazamiento de los pies. Al mismo tiempo que hacemos esta maniobra, vamos a ir colocando esta mano aquí. Y cuando hago este movimiento, el codo que está aquí se va a mantener aquí. No voy a hacer nada parecido a esto. Porque por mucho que yo apure el movimiento, si cuando él viene yo hago así, lo va a ver y va a reaccionar y esto no va a poder realizarse. Más cosas a tener en cuenta. Si hacemos el movimiento de esta manera, que estoy comentando, y pongo la mano, igualmente él nota la mano y cuando yo quiera poner la otra mano, como tengo esta, aquí, forzosamente voy a tener que hacer esto por mucho que quiera apurar y él se va a dar cuenta. Por tanto, también tenemos que trabajar ese aspecto. De modo que cuando él esté llegando, mi maniobra completa sea esta. Oculto el pie con el dejar fijo el cuerpo y oculto esta mano con esta mano. Y esta mano la oculto con su bastón, para que él no sepa lo que yo estoy haciendo. De modo que yo tenga esta maniobra. Si ahora cuando yo voy a entrar, yo hago esto, pues él va a reaccionar y va a hacer lo que sea porque me está viendo. Si yo hago la entrada más o menos en condiciones e intento hacer esto, también va a reaccionar porque me está viendo y él puede soltar el arma cuando lo considere oportuno, si le supone una ventaja. Esto es como el tema de los monos de feria que comentaba antes. No tenemos ninguna obligación de quedarnos cogidos y agarrados al arma. No es un axioma. El arma es una herramienta que nos permite incrementar nuestras capacidades a la hora de actuar. Si en algún momento resulta que por el contexto es mejor soltar el arma, pues suelta el arma. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta si estamos interesados en realizar un estudio más o menos serio. Por tanto, tenemos que movernos de modo que él tenga la percepción, si queremos hacer esta técnica en concreto, de que no tiene ningún sentido que él suelte el arma, porque si lo tiene, la va a soltar y nos va a cerrar la distancia. Insisto, a no ser que queramos hacer alguna técnica en la cual necesitemos que él suelte el arma, pero este no es el caso. Más apuntes. Tengo la posición y yo ahora tengo que desplazarme. Este codo he de conseguir ponerlo aquí. Si yo cojo este movimiento, lo hago de esta manera, él lo va a ver y me va a reaccionar igual.
Entonces, ¿cómo puedo hacerlo para desplazarme de esta manera? Sin que él, o sea, buscando esa ubicación con mi codo, sin que él se dé cuenta. Pues cuando hagamos la maniobra, tengo que balancearme. Él aquí no va a ver la pierna. En consecuencia, tampoco va a ver el hombro. Si yo avanzo la pierna, por mucho que quiera pulirlo, voy a rotar los hombros y él me va a ver. Si yo lo que hago es desplazarme aquí, ya he dado un palmo y tengo tiempo. ¿Tiempo de qué? Pues de ponerme aquí. En este punto comienza a ver este hombro, pero lo que vamos a hacer es subir esta mano para que se preocupe más de esta mano que de este hombro. Y cuando él se preocupe de este hombro es cuando vamos a poner la otra mano, y aquí vamos a tener la posición óptima para poder lanzarlo. Y creo que los puntos básicos para practicar este Tenshin Nage, porque ese es un Tenshin Nage, es obvio, ¿no? Los hemos explicado, pero si alguien quiere consultar algún tema en concreto, que lo ponga en los comentarios y le contestaremos. Esperamos que el vídeo os haya resultado útil. Os animamos a suscribiros a nuestro canal. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si queréis que hagamos un vídeo de algún tema en concreto, ponedlo en los comentarios.